Bueno, hoy traigo una presentación de motores Isuzu Tier 3. Disposición de los componentes de los motores para motores 4JJ, 4HK y 6HK. Detección de fallas y disposición de los componentes en estos motores. Entonces acá tenemos los componentes de los motores. Tenemos que la parte 1, sensor de temperatura del refrigerante del motor. El 2, el interruptor de sobrecalentamiento. El 3, el sensor de presión del common rail. Tenemos el 4, el sensor de presión de aceite del motor. 5, el sensor de posición del cigüeñal o el CKP. Aquí lo tenemos. Sensor 6, sensor de posición de levas del CMP. Eso está aquí en este costado. Tenemos la válvula de control de aspiración, la CSV, la 8. Tenemos el sensor de temperatura de combustible, el 9. Tenemos también el sensor de temperatura de sobrealimentación, el 10. Sensor de presión de temperatura y de presión de sobrealimentación, que sería el 10 y el 11. Tenemos el 12, que es el inyector. El 13, que las bujías de incandescentes, sobrecalentamiento. Sensor de nivel de aceite de motor, el 14. Tenemos el 15, que son algunos esquemas que vamos a mirar. El 16, la temperatura de admisión de aire. Y el 17, que es la presión barométrica. Entonces aquí tenemos la indicación de lo que es el sensor de temperatura de refrigerante del motor Isuzu. Tenemos el interruptor de sobrecalentamiento. Tenemos el sensor de presión en el sistema de common rail de nuestro motor 6HK. Tenemos el sensor de presión de aceite de motor. Sensor de posición del cigüeñal, lo que llamamos el CKP. Sensor de posición del árbol de levas, CMP. Valor de circulación o válvula de escapes, la válvula de circulación, o el ER. Tenemos la válvula de control de aspiración, la SCB, la tenemos. Tenemos el sensor de temperatura del combustible, el FT. Tenemos el sensor de temperatura de sobrealimentación. Sensor de presión de sobrealimentación. Perdón, este es el sensor de temperatura de sobrealimentación. Y este es el sensor de presión de sobrealimentación. Temperatura y presión. Tenemos el inyector en cada una de estas cavidades. Tenemos las bujías incandescentes, aquí donde se puede evidenciar este tornillito, o bujías de precalentamiento. Sensor de nivel de aceite del motor. Entonces vamos a explicar algo de estos sensores. Entonces el sensor de temperatura de combustible. El sensor de temperatura de combustible se instala en la bomba de suministro. El termistor cambia la resistencia de acuerdo con la temperatura. La resistencia es baja cuando la temperatura del combustible es alta. Y es alta cuando la temperatura es baja. Esto quiere decir que es un sensor inversamente proporcional. El voltaje de control de motor activa el voltaje de 5 voltios del sensor FT a través de la resistencia de tracción y calcula la temperatura del combustible basándose en el cambio de voltaje. Si la resistencia es baja, o sea temperatura alta, el voltaje baja. Si la resistencia es alta, temperatura baja, el voltaje sube. Cosas que debemos de tener presentes: no sustituir el sensor FTP. Si está defectuoso, se sustituye con la bomba de suministro completa ASM. Eso es una recomendación directamente de fabricante. Tenemos el sensor de presión de inyección del common rail. El sensor de presión de inyección del common rail está instalado en la inyección del common rail, en todo el regletero que hemos visto. Detecta la presión del combustible, convierte la presión de la señal de voltaje y la envía al módulo del control del motor. El voltaje sube a medida que sube la presión y viceversa, es directamente proporcional.
El módulo de control del motor calcula la presión real de la inyección del comburriel, o sea, la presión que tenemos de combustible, basando la señal de voltaje enviada desde el sensor y la utiliza para el control de la inyección de combustible, reduciendo o aumentando el caudal de combustible a través de la válvula de control de aspiración, que es la SCB, hacia la bomba de presión elevada. Lo mismo, dice, no sustituimos el sensor de presión de la inyección de comburriel. Si está dañado, se sustituye todo el ACM de inyección de comburriel, todo este sistema completo. Esto está aplicando para motores 4, 6 HK y 4 JJ. Los inyectores están instalados en la culata y se controlan mediante el módulo de control del motor enviando una señal de 114 voltios, tener este valor muy presente, para inyectar el combustible. El módulo de control del motor hace subir el voltaje para accionar los inyectores internamente. La cantidad y el reglaje de la inyección de combustible se regula mediante el voltaje suministrado. Lo mismo el procedimiento de trabajo, hay que consultar la sección del motor para intervenir esta parte. Sensor de temperatura del refrigerante. El sensor de temperatura del refrigerante está instalado en la culata del motor. El termistor cambia de acuerdo con la temperatura. La resistencia es baja a una temperatura alta del refrigerante del motor y alta a una temperatura baja del refrigerante del motor. Y también es inversamente proporcional. El módulo de control del motor activa el voltaje de 5 voltios del sensor de temperatura del refrigerante del motor a través de los resistores de tracción y calcula la temperatura del refrigerante del motor basándose en el cambio de voltaje para diversos controles, como la inyección de combustible, etc. Si la resistencia es baja, la temperatura alta, el voltaje baja, y si la resistencia es alta, la temperatura es baja, el voltaje sube. Sensor de cigüeñal del CKP. El sensor de posición del CKP se instala en la carcasa del volante, que es lo que vimos anteriormente, y produce la señal del CKP. Cuando la parte convexa del volante sobrepasa el sensor, el módulo de control del motor distingue los cilindros mediante la entrada del sensor del CMP, que es el sensor del árbol de levas, y desde el sensor CMP determina el ángulo de viraje y lo utiliza para controlar la inyección de combustible y calcular la velocidad del motor. Estos controles normalmente se realizan utilizando la señal del CKP, sin embargo el sensor CMP se utiliza si el CKP es defectuoso, quiere decir que cualquiera de estos dos sensores se utiliza al momento de estar fallando uno. Si el sensor CKP se sustituye, será necesario virar el motor durante 15 segundos para calibrar el sensor antes de volver a arrancar el motor. Detección de fallas del JJ o del 4HK o del 6HK. Sensor de posición del árbol de levas, el CMP. El sensor de posición del árbol de levas está instalado en la parte trasera de la culata y produce una señal del CMP cuando el engranaje del reglaje del árbol de levas sobrepasa al sensor. El módulo del control del ECM distingue los cilindros mediante la entrada de señal del CMP del sensor. Determina el ángulo de viraje y la utiliza para controlar la inyección de combustible y calcular la velocidad del motor. Estos controles normalmente se realizan utilizando la señal del CKP, sin embargo, lo mismo que lo que se dije anteriormente, el CMP se utiliza si el sensor CKP es defectuoso. El sensor de CMP visualizará un mensaje de no hay nuevo arranque si falla. Sensor de presión de aceite de motor. El sensor de presión de aceite de motor está instalado en el bloque del cilindro, detecta la presión de aceite del motor, convierte la presión en una señal de voltaje y la envía al módulo de control del motor. El voltaje sube a medida que la presión sube, quiere decir que es directamente proporcional, y baja a medida que la presión baja. Desconecta el conector y este sensor se puede sacar con una llave de 27 milímetros. Sensor de presión de sobrealimentación. El sensor de presión utiliza un latiguillo de presión entre el sensor de presión de sobrealimentación y el tubo de entrada. Detecta la presión de sobrealimentación del turbo. Recordemos que estamos hablando del sistema de alimentación aire. La convierte en una señal de voltaje y la envía al módulo de control del motor. El voltaje aumenta a medida que la presión aumenta y baja a medida que la presión baja. El módulo de control del motor calcula la presión de sobrealimentación basándola en la señal de voltaje enviada desde el sensor y la utiliza para el control de inyección del combustible. Algo que tenemos que desconectar es esta parte y saque los dos pernos de montaje de 10 milímetros de los latiguillos del sensor. Quiere decir que vamos a retirar una copita o una llave de 10 milímetros. Sensor de temperatura de sobrealimentación. El sensor de temperatura de sobrealimentación se instala en el colector de admisión, como lo vimos en el esquema anterior. El sensor es de tipo termistor, la resistencia del sensor cambia a medida que la temperatura cambia, la resistencia es baja cuando la temperatura es alta. El módulo de control del motor envía una señal de 5 voltios, recordemos que la mayoría de sensores son de 5 voltios, calcula la temperatura mediante el cambio de voltaje y para poderlo tenemos que desconectarlo y lo podemos sacar con una llave de 19 milímetros.
Interruptor de sobrecalentamiento. El interruptor de sobrecalentamiento es un interruptor de conexión y desconexión ajustado a 108 grados centígrados. Tenemos este valor muy presente para más adelante. Si el interruptor se cierra sobre calentamiento del motor, el módulo de control del motor reduce la RPM de la máquina al ralentí para proteger el motor. El ralentí no puede detectar la temperatura del motor, eso se hace mediante el sensor de temperatura del agua. El interruptor de sobrecalentamiento es solo un dispositivo de seguridad por si falla el sensor de temperatura. El motor bajará hasta la velocidad ralentí si el interruptor se cierra o si la lectura del sensor de temperatura es de 108 grados centígrados. Válvula de regeneración de gases de escape. Este sí lo dejo, como es bastante literatura, dejo para que ustedes puedan pausar el video y puedan leerlo directamente. Ustedes saben que es para la recirculación de gases de escape, y vamos a continuar. La válvula de aspiración, que es la válvula de control de aspiración de combustible, está instalada en la sección de la bomba de suministro y control de caudal de combustible a alta presión para regular el caudal y determinar la presión de inyección. Las bujías incandescentes, que básicamente es para cuando los motores están en clima frío, pueden funcionar durante 20 segundos para no sufrir daños, y así podemos reducir el humo blanco al momento de tener arranques en frío. Aquí tenemos el esquemático de lo que es el módulo de control para los motores que tenemos en esta sección. Aquí tenemos cómo van conectados la parte del SM. Vamos a mirar si de pronto podemos ampliar un poquitico. Entonces aquí tenemos la EGR, el Power Box, tenemos el acelerador, tenemos la conexión de las baterías, tenemos la conexión del motor. Repito, aquí pueden pausar ustedes el video y ver cada una de las conexiones. De pronto la resolución no es muy buena, pero alcanzamos a distinguir por lo menos los inyectores, el tacómetro, el sensor MP, para que miren en cada uno de los pines a qué corresponda a estas entradas o salidas. Continuemos. Aquí nuevamente tenemos entonces otra vez, vamos a ampliar la imagen y vamos a verificar las conexiones. Aquí están. Entonces acá está el CKP, tenemos el sensor de presión del motor, tenemos la parte de temperatura del sensor de combustible. Aquí tenemos lo que les decía del acelerador del acelerador, tenemos el relé de arranque, aquí tenemos lo que es la lámpara de temperatura del BOS. Aquí tenemos la válvula de velocidad de sensor, el tacómetro, la válvula de succión SCB. No profundizo mucho en esto porque si no el video se nos hace muy largo, y lo que quiero es que toda esta información les sirva a ustedes para poder reparar o capacitarse. Bueno, acá viene algo interesante, que es la parte de cómo funcionan estos sensores. Entonces tenemos el sensor de temperatura del refrigerante del motor, aquí tenemos el esquemático, la tierra, lo que es el positivo y el negativo. Entonces tenemos que las patillas 84 y 79 normalmente tienen una resistencia de 10 megaohmios, y si está por debajo de 100 ohmios o menos hay un problema. La patilla 84 y la medimos a tierra, tendrá 10 megaohmios, si tiene menos de 100 hay un problema. El voltaje típico visto en este sensor a 81 grados centígrados es de 0.5 voltios. Entonces acá tenemos nuestra curva característica, que a menos 40 grados tendríamos un voltaje de 4.7 voltios, y si tenemos una temperatura de 120 grados tendríamos un voltaje 0.2. Quiere decir que cuando estemos en 0.5, si nosotros guiáramos aquí, tendría que darnos a un valor de 80. Aquí tenemos la otra parte, que es directamente cuánto varía la resistencia respecto a la temperatura. Entonces entre más baja, mayor la resistencia, y entre más baja la temperatura, menor resistencia. Perdón, entre más suba la temperatura, menor resistencia. Entonces a 120 grados tendrá menor resistencia, y a menor temperatura tendrá mayor resistencia. Aquí tenemos el sensor de presión de inyección del common rail. Entonces aquí tenemos los pines, tenemos la tierra, tenemos señal de respuesta o señal de salida, y la alimentación de 4.2 voltios.
Aquí hay que aclarar que no es de 4.5 voltios ni de 5 voltios sino de 4.2 voltios. Podemos comprar el voltaje de suministro entre las patillas 101 a 87. Recordemos que estas son las salidas de la tarjeta, lo que tenemos aquí, 101 y 87. Compruebe la presión entre las patillas 101 y 90, aquí las tenemos, 101 y 90, que van al sensor de presión de common rail. Todos los valores típicos de los motores Tier 3, acá tenemos entonces que a 0 voltios motor parado, tenemos que es de 0 a 2.4 voltios, en ralenti tendríamos 1.6, a las máximas RPM tendríamos 2.35 y a máximas como forzando el motor o teniendo un stack del motor o llevándolo a su máximo torque, 3.45 voltios. Igual para el motor parado, pues obviamente 0 bares de presión en viraje. Cuando estamos arrancando se va durante 5 segundos de 1100 bares más o menos. Esto es una presión que hay que tener muy presente para cuando estos motores van a arrancar. Si no logra esta presión, pues obviamente el motor es muy difícil que arranque. Tenemos que ya sería 500 bares en ralenti, RPM sin carga 1100 bares y tenemos que para la máxima carga 1600. Aquí en este digamos que es un promedio, podría ser lo que mi experiencia me ha dado, entre 700 y 800 para el arranque del equipo, podría ser perfecto. Sensor de presión de aceite del motor. Tenemos aquí también su típica respuestas, lo que son las pines de conexión, sensor de tierra, la señal y el voltaje de suministro el 3. Tenemos que este es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que entre mayor presión, pues obviamente mayor voltaje. Tenemos que a 0 ya nos está dando una salida de 0.4, que si está 1088 kilopascales, tendrán que hacer la conversión, me perdonan, pero no me acuerdo ahorita, a PSI o a bares, va a tener una salida de 4.8. Igual acá tenemos la conexión de los pines, tenemos lo que son los sensores de presión de aceite, el sensor de presión de temperatura, el sensor de presión de combustible. Entonces compruebe el circuito de 5 voltios mientras la patilla 80 a la 79. Compruebe la presión de aceite mediante la patilla 79 a 67, valores típicos, acá los tenemos, 1.7 voltios, 3 voltios cuando ya esté en RPM máximas. Para el 6HK tenemos 3.4 voltios y para el 4HK tenemos 2.3 voltios. Igual tenemos lo que son la parte de las presiones, 6 bares, 6.8 bares y 5 bares. Continuando, entonces tenemos que para el 6HK y el 4HK podemos comprobar la resistencia del circuito. Aquí tenemos para el sensor de posición del cigüeñal. Entonces puede hacerse con muy pocas pruebas de circuito. Aquí tenemos básicamente los terminales, cuánto nos debe dar de resistencia, valor normal o valor anormal. Tenemos los pines de conexión. Bueno, continuamos. Aquí simplemente tenemos que tiene un poder de suministro y un voltaje. Esto reconocemos que el por electromagnetismo, la resistencia del sensor de posición del cigüeñal del 4JJ, tenemos la presión del BOS, la temperatura del BOS, o sea del turbo, y el sensor del CKP. Acá tenemos las medidas de lo que puede ser la comprobación del voltaje del circuito en funcionamiento, patilla 95 y 97, 2 voltios, patilla 109 y 107, 3 voltios. Tenemos que el pin 1 es sensor de señal, sensor 2 de tierra y la 3 sensor de suministro de voltaje. Acá tenemos lo mismo, otra vez el árbol, el sensor pero de árbol de levas. Igual la parte del sensor, del common rail, los voltajes entre las patillas 98 y 99, positivo, negativo y el protector o el shield. Prueba del árbol de los montajes de los motores 4JJ, lo mismo, tenemos los voltajes que nos tienen que dar entre los pines, la descripción de los pines, las medidas de los terminales, lo que es el esquemático directamente en la tarjeta, lo que es la válvula EGR para la parte de recirculación. Entonces tenemos cada uno de los pines, el suministro, las señales W, B, U, el motor drive W, U. Aquí tenemos la parte del sistema de common rail, los pines que van conectadas, la posición de las conexiones de la válvula EGR,
Los valores normales, la resistencia normal, los medios que hemos de hacer entre qué pines, el voltaje típico, lo que es en un 6 o 4 HK entre cada uno de estos pines, en ralente, sin carga, con carga, el número para el 4JJ. Acá tenemos el control de la válvula de regeneración. Igual tenemos acá sus 3 bobines que controlan su funcionamiento. Tenemos la parte de los voltajes con carga, sin carga, las medidas en resistencia. Dice que debemos de enfocar la válvula EGR para hacer que abra o cierre lentamente. Esto lo podemos hacer también. La válvula de control de aspiración, la SCB, cuando es recordemos que esto es con una línea CAN, High y Low, donde básicamente generamos unos pulsos o los genera la tarjeta directamente del SIM y hace que esté funcionando esto. Dice en ralenti cuánto debe tener, en máxima con carga 8.5, sin carga, y la respuesta máxima del parada del balancín. Tenemos las terminales, los valores que nos debe dar en ohmios. Al desconectar, al colocar la llave en off, tenemos con el momento de conectar la llave en on. Entonces aquí tenemos comprobar la resistencia entre las plantillas 97 y 97, 113, y nos debe dar un valor entre 3 y 3.5. Sensor de temperatura del combustible, tenemos dos conectores, la presión de entonces de aceite de motor, sensor del refrigerante y sensor de temperatura del combustible. Nos dice que la comprobación de resistencia para el sensor de combustible a 50 grados centígrados nos da una resistencia de 1.05. Entonces aquí tenemos nuestra curva característica que, digamos, a 10 grados o 0 grados vamos a tener un voltaje aproximado, bueno, que habríamos que ampliar. Vamos a mirar si podemos ampliar un poquitico. 0 grados nos podría estar dando en valor entre 3 y 4 y 3 aproximadamente. Entonces aquí tendríamos que temperatura respecto a la resistencia. Entonces acá sería la inversa, entre mayor temperatura menor resistencia, y entre menos temperatura mayor resistencia. Y aquí tenemos la temperatura pero respecto a la tensión. Entonces a menor temperatura, a mayor temperatura, discúlpeme, mayor temperatura, menor voltaje, y a menor temperatura, mayor voltaje. La temperatura de sobrealimentación, las patillas, tenemos nuestra curva característica para que puedan analizarla. Aquí están los dos sensores. Compramos las patillas 74 a la 109, nos debe dar un voltaje entre 445 voltios y 26 grados nos valdría a 26 grados 1.4 kilo ohmios. Aquí tenemos entonces también la curva característica a menos 40 y a 120 grados. Presión de sobrealimentación, tenemos los conectores, la tierra, la señal de sensor, el suministro de energía, los conectores o los pines donde debemos comprobar el circuito o directamente ya sobre el sensor.
la velocidad en ralentí, cuántos voltios nos da y qué presión nos da, el ralentí alto, la presión que nos da y y el voltaje que nos da. Aquí tenemos los inyectores, tenemos la conexión del inyector 1, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para respecto a los motores 4HK, 4JJ o 6HK. Tenemos lo que es la conexión de las patillas en ralentí, cuánto nos daría, en máxima sin carga cuánto nos daría, también para el 4JJ y también para el voltaje del 6HK. No me pongo a leer todos estos valores para no extendernos tanto en el video. Si gustan pueden darle una pequeña pausa y verificar todos estos datos, igual que los pines. Circuito de bujía incandescente, entonces básicamente aquí tenemos nuestras baterías, nuestro motor de arranque, nuestros fusibles, nuestro alternador. Aquí ya tenemos la fusible directamente al relay de arranque para que suministren en la parte de control y la parte de potencia. Vendría a llegar a nuestras bujías de precalentamiento. Aquí ya tenemos el relé de arranque, el relé de corte de arranque o de seguridad o principal, y aquí tenemos lo que es el switch como tal de encendido en las posiciones que esté, pero básicamente nos va a dar el arranque o precalentamiento del motor. Sensor de temperatura de la admisión de aire, lo que dijimos se encuentra en el tubo entre el filtro del aire y el turbo. Tenemos los sensores de temperatura de admisión, aquí dice señal 5 voltios, tierra. Tenemos nuestra curva característica, la presión barométrica que se detecta en ese sensor, la comprobación de la resistencia del circuito, cuánto nos da el valor normal y el anómala. Interruptor de presión barométrica. Entonces aquí tenemos el sensor de presión barométrica, patillas de voltaje, entonces 6160 igual a, tiene que darnos 5 voltios. En las patillas de voltaje, aquí tenemos también lo que es entre las 61 a las 71 los voltios que nos puede dar, curva característica. Entonces aquí volvemos a recordar lo que es cada uno de los componentes, pero esto es enfocado más en el 4JJ, sensor de
al borde levas, que sería el 1, sensor de temperatura, sensor de sobrecalentamiento, inyectores, bujías incandescentes, temperatura de sobrealimentación, presión de sobrealimentación, válvula de regeneración EGR. Aquí tenemos en la parte de abajo ya la válvula de control de aspiración. Tenemos la temperatura del combustible, el sensor de presión de aceite. Tenemos el sensor de nivel de aceite, el sensor de la inyección del común riel, el sensor del cigüeñal, sensor de presión barométrica que va recuerden cerca al filtro de aire motor y la temperatura de aire de admisión. Entonces aquí tenemos en el 4JJ, aquí tenemos ya lo que es el sensor de posición del árbol de levas. Al comienzo habíamos mirado era para el 4 HK y 6 HK. Sensor de temperatura del agua del motor, interruptor de sobrecalentamiento del motor para el 4JJ. Tenemos los inyectores del 4JJ con sus conectores y con sus retornos. Las bujías incandescentes, aquí como pueden mirar, aquí viene un regletero en el cual se conecta a este cablecito para recalentar el motor. Sensor de temperatura de sobrealimentación, sensor de presión de sobrealimentación, la válvula de regeneración de los gases de escape, la válvula de control de aspiración del combustible, sensor de temperatura del combustible del 4JJ, que está detrás del sensor del control de aspiración, sensor de presión de aceite del motor, sensor de nivel de aceite del motor del 4JJ, sensor de presión de inyección del común riel. Aquí tenemos el sensor de posición del cigüeñal. Y esto es todo lo que tenía para mostrarles. Espero sea de su agrado y les sirva. Que tengan un feliz día.